Bienvenidos a una nueva inmersión. Esta vez nos sumergimos en la vida de Santa Catalina Labouré. Una figura fascinante. Sin duda. Y aunque su vida puede parecer sencilla a simple vista, Mm, en realidad nos invita a una profunda reflexión sobre cómo lo ordinario y lo extraordinario se entrelazan, exacto. Y hoy vamos a descubrir cómo Catalina Labouré, una campesina francesa, que luego se convirtió en hija de la caridad, se conecta con billones de personas en todo el mundo a través de la medalla milagrosa. un objeto que surge Imagínate. de las visiones marianas que Catalina experimentó. Para esta inmersión nos guiaremos por el libro Santa Catalina Labouré y la medalla milagrosa del padre Ángel Peña. Una excelente fuente Totalmente. para desentrañar no solo la historia de la medalla. Sino también el significado de los mensajes que recibió Catalina Ahí está la clave y el impacto. que esta humilde monja tuvo en el mundo. ¿Listos para adentrarnos en la vida de Catalina Labouré? Por supuesto, comencemos por su infancia. Me parece perfecto. Imaginen la Francia rural del siglo XIX, una familia numerosa y profundamente religiosa. Un contexto que sin duda marcó su vida. Sin duda, Catalina desde pequeña destacaba por su entrega al trabajo y su inclinación natural al servicio. El libro menciona una anécdota que me llamó mucho la atención. Cuéntame. Catalina de niña se subía a una mesa para poder abrazar una estatua de la Virgen. Interesante. ¿Crees que podríamos interpretarlo como un presagio de lo que sería su futuro? Es una imagen muy sugerente, desde luego. Claro. Y si a eso le sumamos el sueño que tuvo con un anciano sacerdote, Un sueño. sí, al que más tarde identificaría como San Vicente de Paul, Increíble. que le imitaba una vida de servicio, Vaya. podemos ver cómo desde su infancia se van delineando los pilares de su vida. Es verdad. Una profunda devoción mariana y una clara vocación. Totalmente de acuerdo. Y es interesante cómo ese sueño ¿Y la posterior confirmación de la identidad del sacerdote? fueron decisivos para que Catalina decidiera unirse a las hijas de la caridad. Sin duda. Pero, El momento crucial en la vida de Catalina sin duda, fueron las apariciones de la Virgen María. totalmente. La primera aparición en 1830 está envuelta en una atmósfera de misterio. ¡Y maravilla! El libro describe detalles sensoriales que nos transportan a ese instante. El susurro de un vestido de seda, ¡Wow! la capilla iluminada por una luz sobrenatural. Que no provenía de ninguna vela. Exacto, la presencia de un ángel guía con aspecto de niño. Me impacta la viveza de la descripción. Es que el autor se esmera en recrear la escena. Y los mensajes que la Virgen le transmite en esas apariciones no son simples palabras, Para nada. sino que tienen un peso y una urgencia que conmueven. La Virgen profetiza tiempos convulsos para Francia. Ajá. Revolución, derramamiento de sangre, peligro, especialmente para el clero. Uf, suena aterrador. Pero también hay un mensaje de consuelo. Menos mal. Dios y San Vicente de Paul protegerán a las hijas de la caridad. En medio de la incertidumbre, la Virgen invita a Catalina Y en esencia a todos nosotros, a la oración. a buscar refugio al pie del altar. Y lo que me parece realmente intrigante es que la Virgen establece un plazo concreto, Así. 40 años para el cumplimiento de sus profecías. Interesante. ¿Qué eventos históricos podrían estar conectados con estas profecías? Es una pregunta que invita a la reflexión. Totalmente. Y es precisamente de esas apariciones que surge la medalla milagrosa. ¿Te gustaría que profundicemos en cómo María instruyó a Catalina para su creación? Por supuesto. La medalla milagrosa es un objeto tan icónico, tan cargado de simbolismo. Sin duda. Me encantaría conocer los detalles de su origen. La Virgen le indicó a Catalina, Ajá. con precisión, Con precisión. que mandara acuñar una medalla basada en su visión. Basada en su visión. En la cara frontal, la Virgen de pie sobre un globo terráqueo de sus manos emanan rayos de luz y la rodea la inscripción: «Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti». Es una imagen tan poderosa, tan llena de significado. Totalmente. ¿Y qué hay del reverso de la medalla? En el reverso encontramos la letra M coronada por una cruz, dos corazones que representan a Jesús y María y dos estrellas. Una composición rica en simbolismo religioso. Ya veo. Lo curioso es que Catalina, al principio, ¿Mm? se topó con el escepticismo de su director espiritual, el padre Aladel. En serio. ¿Y cómo reaccionó Catalina ante la duda del padre Aladel? A pesar de la resistencia inicial, Catalina se mantuvo firme en su fe. Qué fuerte. Y en las instrucciones que había recibido de la Virgen, su convicción era inquebrantable. ¡Qué determinación la de Catalina! Pero finalmente el padre Aladel se convenció de la veracidad de las visiones. Sí, la rápida difusión de la medalla y la gran cantidad de milagros atribuidos a ella no dejaron lugar a dudas. Entiendo. La medalla milagrosa se convertía en un fenómeno imparable.
Y hablando de milagros, la historia de la conversión de Alfonso Ratisbonne me parece realmente cautivadora. Es una historia fascinante. Ratisbonne, un judío con un fuerte sentimiento anticatólico. Experimentó una profunda transformación tras tener una visión de la Virgen María, exactamente como la representada en la medalla. Es increíble cómo un objeto tan pequeño puede tener un impacto tan grande en la vida de las personas. Ciertamente la historia de la medalla milagrosa es un testimonio del poder de la fe y de la intercesión de la Virgen María. Y aunque la medalla se extendió por todo el mundo, Catalina optó por una vida de anonimato y servicio. Su deseo de permanecer en el anonimato es admirable. Continuó con su vida sencilla, cuidando de los ancianos en el hospicio de Enghien, fiel a su vocación. Una vida que, aunque aparentemente ordinaria, estuvo marcada por eventos extraordinarios incluso después de su muerte. Es cierto, las historias sobre sus profecías, la serenidad que la rodeó en su fallecimiento y el descubrimiento de su cuerpo incorrupto, 57 años después, contribuyeron a consolidar su imagen de santidad. Un halo de misterio. Sin duda. Pero antes de adentrarnos en esos detalles, ¿quieres que exploremos un poco más la época en la que vivió Catalina? Me parece una excelente idea. Francia en el siglo XIX fue un hervidero de cambios sociales y políticos, ¿verdad? Exactamente. Ah. Revoluciones, guerras, cambios de régimen. ¡Wow! Una época convulsa que sin duda tuvo un impacto en la vida de Catalina y en la recepción de la medalla milagrosa. ¿Crees que la promesa de protección divina que representa la medalla milagrosa resonó con mayor fuerza en un contexto tan incierto? Necrinosa, es muy probable. En momentos de crisis, las personas buscan refugio y esperanza. Claro. Y la medalla milagrosa, con su mensaje de amparo divino, podía ofrecer precisamente eso. Un salvavidas en medio de la tormenta. Exacto. Y la propia figura de Catalina, una mujer sencilla que se convierte en un instrumento de Dios, es en sí misma un mensaje de esperanza. Totalmente. Nos recuerda que la santidad no está reservada a unos pocos, sino que está al alcance de todos. Es un mensaje muy poderoso. Sin duda. Catalina laboró con su vida dedicada al servicio, y su profunda fe nos muestra que la grandeza reside en la fidelidad a la propia vocación, en amor a Dios y al prójimo. En la entrega a los demás. Y ahora que hemos contextualizado un poco la época, me gustaría profundizar en la vida de Catalina en el hospicio. Perfecto. Adentrémonos en su día a día, en sus experiencias, en las pequeñas anécdotas que nos revelan su carácter y su profunda espiritualidad. Me parece un plan genial. Vamos a ello. Catalina vivió 46 años en el hospicio de Enghien dedicada al cuidado de los ancianos. Casi medio siglo. Y aunque podríamos pensar que su vida fue monótona, Mm. el libro del Padre Peña nos muestra que estuvo llena de pequeños actos de servicio de fe inquebrantable. Ya veo. Y por supuesto de algunos eventos extraordinarios. Me intriga esa aparente contradicción. Sí. Una vida aparentemente ordinaria, pero llena de sucesos extraordinarios. ¿Podrías contarnos alguna anécdota que ilustre esa dualidad? Claro, recuerda que Catalina poseía ciertos dones sobrenaturales, Pues, como sí. la capacidad de percibir eventos a distancia o incluso de predecir el futuro. Increíble. Por ejemplo, en una ocasión predijo con exactitud el lugar al que trasladaría en el hospicio, En serio. describiendo incluso el letrero que estaría en la entrada. Es asombroso cómo el velo del tiempo parecía descorrerse ante ella. Tenía una conexión especial con lo divino. ¿De qué hay en sus profecías sobre eventos a gran escala? ¿Te refieres a las que mencionó la Virgen en las apariciones? Exacto. Sí, varias de ellas se cumplieron con una precisión sorprendente. Por ejemplo. Durante la Guerra Franco-Prusiana, Catalina predijo la entrada de los prusianos en París. Un hecho que debió causar gran temor. Sin duda, las hermanas de la comunidad estaban angustiadas. Claro, imagina la situación. Pero Catalina reaccionó con una serenidad y una fe inquebrantables. Qué admirable. Les aseguró que la Virgen las protegería Qué alivio. y les entregó medallas milagrosas a los soldados que partían al frente prometiéndoles sus oraciones. Un gesto sencillo, pero lleno de significado en medio de la incertidumbre de la guerra. Sin duda la fe era su escudo. Y luego la Comuna de París, otro periodo turbulento. Una época difícil, ¿Cómo vivió Catalina sus días de violencia y anticlericalismo? con la misma entereza y convicción. Vaya. A pesar del peligro que representaba, no dudó en compartir la medalla milagrosa. Incluso con los comuneros, Así es. que en teoría eran anticlericales. Sí, pero muchos de ellos buscaban la protección de la Virgen. El libro menciona una anécdota que me impactó. Algunos comuneros pedían una medalla para protegerse en la batalla. Es increíble cómo incluso en momentos de conflicto ideológico la fe encuentra un espacio. Una muestra del poder que la medalla milagrosa ejercía sobre las personas. Independientemente de sus creencias. Y la historia de la hermana que, arriesgando su propia seguridad, colocaba medallas en las almohadas de los comuneros condenados a muerte. Es realmente conmovedora. Un acto de compasión y fe en medio de la crueldad. Una luz en la oscuridad.
A pesar de vivir en un contexto tan convulso, Catalina nunca perdió de vista su misión principal, ¿Cuál? servir a los demás. En efecto, jamás buscó reconocimiento personal por las apariciones o los milagros. Su vida, en esencia, fue un ejemplo de humildad y servicio. Una vida dedicada a los demás. Y esa humildad se reflejaba en su día a día, en su trato con los ancianos, en su dedicación a la oración. Hablando de oración, el libro menciona una anécdota curiosa sobre la forma en que Catalina rezaba el rosario. Ah, sí. ¿Recuerdas esa historia? A ver si me acuerdo. Las hermanas se fijaron en que al rezar el rosario, Catalina no bajaba la mirada, ¿En serio? sino que la mantenía fija a la imagen de la Virgen. Muy interesante. Un detalle que en su aparente simplicidad revela su profunda devoción y concentración. Su conexión con la Virgen era profunda. Es fascinante cómo, a través de estos pequeños detalles, podemos vislumbrar la personalidad de Catalina, su sencillez, su fe inquebrantable. Era una mujer excepcional. ¿Y qué hay de los otros dones sobrenaturales que mencionabas? ¿Te refieres a las premoniciones, visiones a distancia? Sí, Catalina experimentaba otros fenómenos sobrenaturales, ya veo. como curaciones milagrosas. Curaciones. El libro habla de personas que se sanaban con solo estar cerca de ella. Es realmente asombroso. Catalina, a pesar de su vida humilde, era un canal de la gracia divina. Un instrumento de Dios. Y sus profecías se imitaban a eventos a gran escala. No, también predijo detalles específicos de su vida y de la vida de quienes la rodeaban. ¿Cómo fue? Recuerda que anunció con meses de anticipación que no viviría para ver el año 1877. Y así sucedió. Exactamente. Impresionante. Parecía tener una conexión directa con el plan divino. Sin duda. Y después de su muerte, los milagros asociados a Catalina continuaron. Sí, hay numerosos testimonios de personas que recibieron curaciones o favores especiales tras invocar su intercesión. De verdad. El libro menciona el caso de una religiosa enferma que recuperó la salud tras recibir un objeto que había pertenecido a Catalina. Es conmovedor cómo incluso después de su partida, Catalina seguía intercediendo por quienes la necesitaban. Su legado de amor y servicio continúa. Y no podemos olvidar el descubrimiento de su cuerpo incorrupto 57 años después de su muerte. Un hecho que para muchos fue la confirmación definitiva de su santidad. El libro describe con detalle el estado de su cuerpo milagrosamente conservado, como si el tiempo no hubiera pasado por él. Un testimonio tangible de la gracia que rodeaba a Catalina, incluso más allá de la muerte. Y finalmente el reconocimiento oficial de la Iglesia Católica con su beatificación y posterior canonización. El Papa Pío XII la beatificó en 1933 y Pío XII la canonizó en 1947, confirmando así su santidad a los ojos del mundo. Una historia realmente inspiradora. Ya. La de una mujer sencilla que a través de su fe y obediencia a la Virgen María se convirtió en un instrumento de gracia y esperanza para millones. Un modelo de santidad. Pero más allá de los milagros y las profecías, hay un elemento que me intriga especialmente. ¿A qué te refieres? El simbolismo recurrente del número 12 en la vida de Catalina y en la medalla milagrosa. Es cierto, las 12 estrellas en la medalla. Los 12 años de Catalina cuando hizo la primera comunión. Las 12 tribus de Israel. ¿Qué significado crees que puede tener este número? Es una pregunta interesante que nos invita a la reflexión. Es una pregunta que me ha estado rondando desde que comenzamos esta inmersión. Para mí podría ser un símbolo de la universalidad del mensaje de la Virgen, un llamado a la unidad que trasciende fronteras y diferencias culturales. Es una interpretación muy válida. ¿Tú qué piensas? Sí, es una interpretación muy interesante. El número 12 asociado a la completitud y la perfección. Ajá. También podría simbolizar la Iglesia Universal unida en torno a María. Me gusta esa idea. Y no olvidemos que incluso el artista que diseñó la bandera de la Unión Europea se inspiró en las 12 estrellas de la medalla milagrosa. No tenía ni idea. Pues sí, ahí están presentes. Es realmente fascinante cómo este pequeño objeto nacido de una visión ha trascendido su contexto original Totalmente. y ha inspirado personas de diferentes épocas y culturas. Es que en el fondo el mensaje de la medalla milagrosa es un mensaje universal. Universal. Un llamado a la esperanza, a la protección y a la confianza en la intercesión de la Virgen María. Y hablando de contexto, no podemos olvidar la época convulsa en la que vivió Catalina. Claro. Revoluciones, guerras, cambios sociales profundos. Una época de grandes transformaciones. ¿Crees que la historia de Catalina y la medalla milagrosa resonó con tanta fuerza precisamente por eso? Sin duda el contexto histórico jugó un papel fundamental. Claro. En momentos de incertidumbre y crisis, las personas buscan consuelo y esperanza. Mm. Y la medalla milagrosa, con su promesa de protección divina, ofrecía precisamente eso. Un refugio espiritual en medio de la tormenta.
Y la propia figura de Catalina, una mujer sencilla que se convierte en un instrumento de Dios, Exacto. es en sí misma un mensaje de esperanza. Sin duda. Nos recuerda que la santidad no está reservada a unos pocos elegidos, sino que está al alcance de todos. Efectivamente, Catalina Labouré, con su vida humilde y dedicada al servicio, nos demuestra que la grandeza no reside en las hazañas extraordinarias, sino en la fidelidad a la propia vocación, en el amor a Dios y al prójimo. Su historia nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida, sobre cómo podemos convertirnos en instrumentos de paz y esperanza en el mundo que nos rodea. Totalmente de acuerdo. Y la medalla milagrosa, con su mensaje atemporal, sigue siendo un recordatorio tangible de la presencia maternal de María, intercediendo por nosotros ante su Hijo. Un símbolo de fe que nos acompaña en nuestro camino, Sin duda. recordándonos que no estamos solos, que siempre podemos recurrir a la protección y la guía de la Virgen. ¿Qué te parece si, para terminar esta inmersión, le dejemos a nuestros oyentes una pregunta para reflexionar? Me parece una excelente idea. A lo largo de esta inmersión, hemos visto cómo Catalina Labouré eligió una vida de servicio humilde, a pesar de haber experimentado eventos extraordinarios. Cierto. ¿Por qué crees que eligió esa vida? ¿Qué nos enseña su elección sobre la verdadera naturaleza de la santidad? Una pregunta muy interesante para seguir explorando la vida de Catalina Labouré y el legado de la medalla milagrosa. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión. Esperamos que la historia de Catalina Labouré les haya inspirado. Ha sido un placer compartir este viaje con ustedes. Los invitamos a seguir investigando sobre Catalina Labouré y la medalla milagrosa y a llevar siempre con ustedes este mensaje de esperanza y protección. Hasta la próxima